para presentar este informe, tomando en cuenta pues que en nuestro país no hemos avanzado en este tema? Pues el Estado costarricense, que es lo que hace el grupo de agentes, el equipo de agentes del Estado que va a concurrir a presentar un informe en la audiencia el próximo 3 de septiembre, está preparando ya dicho informe, ¿verdad? Y lo que nos corresponde es informar de qué se ha realizado, qué se está realizando en Costa Rica. El fallo es de cumplimiento para el Estado costarricense, no solamente para el Poder Ejecutivo, sino que para el Estado costarricense como tal. Debe entenderse entonces que todas las instancias que están vinculadas con el cumplimiento de ese fallo tendrán que ir ajustándose o dando resultados concretos a fin de que ese fallo se vaya cumpliendo, si no es ahora, para esa sentencia en los próximos meses. Doña Yoconda. Entonces, nos estamos preparando en ese sentido. Realmente debemos de entender de que el informe no es un informe de conclusión propiamente, sino que es de un proceso que el Estado ha iniciado hacia el cumplimiento del fallo de la Corte en el tema de fecundación, Muy bien, doña Yoconda, in vitro. Una pregunta muy puntual. ¿Qué le podría pasar al país? ¿Cuál sería la consecuencia fundamental, puntual, que el país tendría de no aprobar de esto de aquí al 3 de septiembre? Bueno, mire, aquí hay premura de cumplir un fallo porque Costa Rica es respetuosa del derecho internacional y de los derechos humanos, pero si estuviéramos en camino de cumplir con ese fallo y no estuviera todavía concreto el cumplimiento el 3 de septiembre, lo que tenemos que informar es entonces hacia dónde vamos, cuál es la voluntad política del Estado, de los distintos poderes involucrados en el cumplimiento de ese fallo. No es que el 3 de septiembre vamos a tener una segunda condenatoria sobre este caso en particular que ya fue fallado, sino que lo que se ha referido y lo que preocupa y lo que se ha hablado muy poco a veces es que hay un segundo caso que ya está haciendo cola para entrar a la Corte Interamericana y que nosotros, la Cancillería, quienes coordinamos este tipo de informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que presentar uno a mediados de septiembre de este año en relación con un tema de una misma situación, o sea, la fecundización in vitro con distintos actores. Entonces, este caso, este año podría, no digo que va, pero podría ir como un segundo caso en ese tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en este y caso es ahí donde no se podría existe derivar una segunda condenatoria por un mismo tema. Pero entonces llevan razón diputados como los diputados cristianos o el mismo Mario Redondo al decir que el 3 de septiembre no va a haber ni una multa, ni una sanción, ni pasará nada en el país, sino simplemente hay que rendir un informe. No es que hay un plazo ante una... Llevan razón en el sentido de que yo no he escuchado las declaraciones, estaría hablando fuera de contexto, pero sí le puedo contestar yo a esa pregunta a usted directamente, sin que entrar en valorar lo que han dicho otras personas o diputados. Le puedo decir que ese día lo que vamos a hacer es presentar un informe, pero que si también lleva razón el Poder Ejecutivo en advertir de que estaríamos a las puertas de una segunda condenatoria por el caso que ya está dictado un informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana que involucra a 6 parejas también reclamando el derecho a la fecundación in vitro y que nosotros a mediados de este mes tenemos que presentar un informe. De acuerdo a lo que presentemos en ese informe, la Comisión tomará la decisión de elevar un nuevo caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excelente. Quienes se han referido solo a la audiencia, yo entendería que lo que no tienen es información y no tendrían por qué tenerla tampoco si no se les... Es que no tienen a lo mejor conocimiento de este otro caso que está haciendo ya fila a las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es ahí donde en la presidencia se han referido a una probable condenatoria de un segundo caso. Muy bien, muchísimas gracias a doña Yoconda Úbeda, directora jurídica de la Cancillería, por ampliarnos un poco de los problemas o las situaciones o consecuencias que tendríamos ahí, y puntualmente, y hay que ser lo más certeros posibles, si al 3 de septiembre no se ha aprobado, no va a tener Costa Rica ni sanciones, ni multas, ni sentencias. Podría eventualmente, dice doña Yoconda, en el futuro elevarse esta otra causa
a un proceso que lleve a una condenatoria, porque obviamente no se ha aprobado, pero para lo que es el 3 de septiembre parece que la tesis de estos diputados y algunas tesis conservadoras llevan razón. Y muy importante los 2 nuevos casos que estarían prontos a ingresar también a la Corte. Habría que ver qué va a suceder y qué va a hacer el gobierno de acá eso. En este tema hay bastante debate. Países como Estados Unidos no son ni signatarios de la convención, cosas que uno a veces se cuestiona. Vamos a seguir con más información. Así es, tenemos información de